¿Qué pasará en la nueva sección de Manet? ¿Siger enviará las fotos a Frat? ¿Llevará Yaman a Zilla a casa? ¿Qué pasará entre Ali y Duigu? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si cree que Siger debería enterarse de lo que sucedió ahora, no olvide compartir nuestro vídeo. Está tan enojado con Siger Yaman que no puede ver nada. No importa cuánto intente Yaman acercarse a Siger, Siger se enoja con Yaman en cada oportunidad y actúa para ponerlo muy triste. Yaman soporta todo lo que hace Siger. Tanto es así que Siger estaba tratando de encontrar un hueco en Yaman por ir y enviarlo al Éufrates. Mientras iba a enviar las fotos que vio en el teléfono de Yaman a Frat, de repente leyó el siguiente mensaje. En este mensaje, cuando se dé cuenta de que quiere dar las armas para salvarse a sí mismo y a Yusuf de la mano de Selim, dejará de enviar las fotos al Éufrates. Cuando Siger siga a Yaman y escuche las confesiones del hombre que Yaman está tratando de encontrar, se dará cuenta de que Yaman es inocente. Yaman salvará a Siger, que se encontrará en situaciones difíciles, especialmente debido a lo que ha hecho Kangoz. Mientras tanto, aunque el médico dice que Zilla puede salir del hospital, Yaman no quiere que se vaya. Porque Zilla no sabe de qué está hablando por las drogas que toma. Si va a casa y le dice a Siger que yo maté a Kepse, todo lo que planeó Yaman será en vano. Por eso Yaman no quiere que Zilla vuelva a casa. Sin embargo, Zilla necesita estar en casa para recordar los eventos. Cuando regrese a casa, recordará todos los eventos y se lo contará a Yaman. Mientras todo esto sucede, los tiempos mejorarán en la relación entre Ali y Duigu. Especialmente el hecho de que Ali y Duigu vivan en casas contiguas hará que lleven las cosas aún más lejos. Aunque Duigu tiene miedo de acercarse a Ali, el tiempo que pasan juntos hará que se acerquen más. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando Yaman escucha la grabación de audio, se enoja mucho. Y cree que fue Iqbal quien mató a Kepse. Pensando que Iqbal mató a Kepse, Yaman se enoja consigo mismo, pensando que Iqbal es la razón por la que ha estado separado de Siger y Yusuf todo este tiempo. Siger, por otro lado, tomó el teléfono de Yaman y vio sus fotos. Inmediatamente considera enviarlo al Éufrates. Sin embargo, en ese momento, Yusuf llega y dice que vio a su tío en su sueño. Siger no puede enviar las fotos cuando llega la llegada de Yusuf. Al salir juntos de la habitación, Yusuf ve a su tío muy quisquilloso. Aunque pregunta por qué, Yaman dice que tiene que irse por ahora, toma su teléfono de su habitación y sale de la casa. Cuando Duigu se convirtió en vecino de Ali, Aladan recibió un cepillo. Cuando escucha lo que dice la tía Duigu, se enoja consigo misma e inmediatamente quiere irse de la nueva casa que ha contratado. Su madre le reprocha a Duigu, diciendo que ella pagó el alquiler por 6 meses y que nunca podría vivir en paz. Siger, por otro lado, considera las fotografías que ve como su libertad. Yaman salió de la casa con esa ira e inmediatamente fue al hospital con Fual. Pregunta qué significa Iqbal en la grabación. Fual dice que su hermana está muy celosa de Kepse. Incluso le dice a Kepse que se enojó aún más después del nacimiento de Yusuf. Y dice que los rumores de Kepse con el conductor pueden ser obra de Iqbal. Yaman pregunta persistentemente qué más sabe. Fual dice que siente mucho lo que ha hecho su hermana y dice que no puedo traicionarte de nuevo. Fual habla de los planes que hizo para sí mismo. Ali va a Duigu para disculparse con Duigu por lo que dijo su tía. Se disculpa mucho en nombre de su tía. Sin embargo, Duigu se enoja con Ali y dice, no hay necesidad de esto. De todos modos, nos mudaremos mañana. Yaman sigue pensando en lo que dijo Iqbal. Luego sale del auto y le cuenta a Zenger sobre la grabación de audio que escuchó. Zenger también pregunta si Zilla asumió la responsabilidad de la muerte de Kepse por error. Yaman dice que Zilla pudo haber asumido la culpa por las drogas que tomó. Al día siguiente, Ali le dice a su tía que Duigu se mudará. Sin embargo, su tía no pudo dormir en toda la noche pensando en Duigu. Mientras Ali y el equipo salen de la casa, ven a Duigu. Duigu, por otro lado, dice que saldrá de la casa enojada y que no puede atraer a las mismas personas tanto en el trabajo como en casa. Hablan con Yaman Nedim y le dicen que necesitan encontrar al mecánico para entender lo que dice Iqbal. Mientras tanto, Nedim dice que Kangoz está buscando una oportunidad para vengarse y que debe tener cuidado. Duigu ahora hace planes para mudarse de la casa. Mientras habla con Yasmin,
El sultán de repente dice ¿dónde está mi oro? Y sale de la casa y encierra a Yasmin en la casa. Inmediatamente va y llama a la casa de Ala. Cuando la tía de Ali abre la puerta, entra el sultán. E intenta quitarle el oro del brazo a Ala. Mientras Siher pasa tiempo con Yusuf, la pintura de Yusuf le llama la atención. En ese momento, Yusuf le vierte la naranja y se encuentra con Yaman mientras sube las escaleras a su habitación. Yaman le dice a Siher que tenga cuidado al salir y que lleve un guardia de seguridad con usted. Siher se enoja mucho y dice quién nos protegerá de ti en la mansión. Sin embargo, Siher se calma cuando Yaman dice que Kamgoz no se siente cómodo, por lo que deben tener cuidado. Duigu ha encontrado un piso nuevo y le dice a Ali que le avise a tu tía si puede ser feliz. Siher, por otro lado, se ofrece a hacer algo en casa con Yusuf porque piensa lo que hará Kamgoz. En ese momento, Nedim llega a casa y habla por teléfono sobre Libia, diciendo que el ambiente es tranquilo y que no hay ningún problema. Siher, por otro lado, cree que este discurso es para su propio entorno. Por eso se enoja con Yaman y piensa que le mintió y hace un plan para ir al parque con Yusuf. Aunque Duigu ha encontrado una nueva casa, la mudanza no ocurre porque no puede recuperar el dinero que le dio a la otra casa. Justo cuando Ali y Duigu están hablando, llegan la tía de Sultán y Ali. Sultán sigue acusando a Ala de robar mi oro. Yaman se acerca a Ziya y le pide que recuerde lo que sucedió el día en que murió Kepse. Especialmente quiere que Iqbal recuerde si estaba allí en el momento del incidente. Sin embargo, Ziya no puede recordar. Yaman le dice que piense bien y que Iqbal pudo haber matado a Kepse. Sin embargo, Ziya no puede recordar los eventos. Todo lo que Yaman quiere saber es si Iqbal está allí o no. Ziya de repente recuerda todo y viene a la mente cuando Iqbal empuja a Kepse. Aunque recuerda todo lo que pasó, le dice a Yaman que yo no maté a Kepse o que Iqbal lo mató. Pero luego piensa que empujó a Iqbal y dice que lo hice. Está bastante confundido. Yaman no quiere estar demasiado agobiado y sale con él. Ahí es cuando conoce al médico. Y el médico dice que Ziya ya puede irse a casa. En ese momento, Yaman llama a Zenger y le dice que Siher y Yusuf salieron de la casa y fueron al parque. Yaman sale del hospital inmediatamente y dice, hablaremos con el médico más tarde. Mientras tanto, Kamgoz ordena a sus hombres que disparen a Siher. Mientras Siher y Yusuf juegan en el parque, el hombre de Kamgoz se prepara para apuntar y disparar a Siher. Sin embargo, Yaman se pone al día e inmediatamente recoge a Yusuf y Siher del parque. Siher está muy enojado con esta situación y piensa que este es el juego de Yaman. Cuando llegan a casa, le cuenta a Yusuf lo que pasó y Yusuf tiene mucho miedo. Siher, por otro lado, no quiere entender los eventos debido a su enojo y siempre culpa a Yaman. Cuando deja a Siher enojado, olvida su teléfono junto a Siher. Siher inmediatamente quiere tomar el teléfono y enviar las fotos y los mensajes a Frat. Sin embargo, cuando lee los mensajes, se da cuenta de que Yaman hizo todo lo posible para salvar a Siher y Yusuf de la mano de Selim. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.